Problema 16. Encuentre la resistencia desconocida utilizando la regla del divisor de voltaje y la información proporcionada para los circuitos de la figura 5.86. Se tienen los dos circuitos, el A y el B. A un lado se puso la fórmula que es la regla del divisor de voltaje, donde la V y su índice X pues es el voltaje en la resistencia su índice X, multiplicada por E, que es el voltaje en los elementos en serie, dividido entre la resistencia total. Esta ecuación nos va a servir para poder despejar y encontrar el valor de la resistencia que nos piden. Y entonces vamos a resolver el circuito del inciso A. Nos da la información que su fuente de voltaje es de 20 voltios, una resistencia de 2 kiloohmios, la otra de 6 kiloohmios, y la resistencia que nos piden calcular, solo tenemos el voltaje en ella. Continuamos a meter a los valores y queda como voltaje, son los 4 voltios de esa resistencia, es igual a la resistencia su índice X multiplicada por los 20 voltios. Los 20 voltios pues son estos, y dividido entre la resistencia total, es la de 2 kiloohmios más 6 kiloohmios y la resistencia que no se sabe su valor. Aquí ya podemos operar lo de arriba y también lo de abajo, una multiplicación, una suma, y pasa de la siguiente forma. Con los 4 voltios, como sigue, es igual a esta multiplicación, queda como 20 voltios por la resistencia, dividido entre la suma de 6 kiloohmios más 2 kiloohmios, ya que son términos semejantes, da 8 kiloohmios más la resistencia. Ya teniendo esto, ahora lo de abajo está dividiendo, va a pasar multiplicando a los 4 voltios. Aquí como se ve ya están los 4 voltios. Esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, es igual pues a lo de arriba, 20 voltios multiplicado por resistencia. Ahora aquí una operación pues es multiplicar los 4 voltios por los 8 kiloohmios más la resistencia. Ya se multiplicó, 4 por 8 son 32 kiloohmios por voltio más los 4 voltios multiplicado por la resistencia, y va a ser igual pues a 20 voltios multiplicado por resistencia. Ahora aquí nos podemos dar cuenta que los 4 voltios por resistencia hay que pasarlos de este lado, pero ya va a pasar restando para poder eliminar para poder restar estos términos semejantes. Y aquí está, 32 kiloohmios por voltio es igual, aquí están estos 20 voltios por resistencia. Este estaba sumando, va a pasar del otro restando, como se puede ver, menos 4 voltios por resistencia. Aquí hay una resta, se realiza, ok, están los 32 kiloohmios por voltio, se hace la resta y pues quedan 16 voltios por resistencia. Luego vamos a despejar a la resistencia para que quede solita, y estos 16 voltios están multiplicando, van a pasar dividiendo a los 32 kiloohmios por voltio. Aquí ya se despejó, 32 kiloohmios por voltio dividido entre los 16 voltios. Y ya tenemos la resistencia esa desconocida. Aquí lo que va a pasar, aquí tenemos el voltaje multiplicando y dividiendo, se van a eliminar. Se eliminan aquí y ya nada más vamos a tener 32 kiloohmios dividido entre 16. Aquí se puede ver 32 kiloohmios dividido entre 16, se hace esta división
y pues ya tenemos el valor de nuestra resistencia desconocida, que es igual a 2 kiloohmios. Entonces aquí en esta parte ya encontramos su valor de esa resistencia, que equivale a 2 kiloohmios. Continuamos con el problema 2. Es este y nos pide el voltaje. Bueno, no, nos da el voltaje en estos extremos y nos pide que calculemos igual esta resistencia desconocida. Nuevamente aplicamos lo mismo. En voltaje subíndice X ponemos los 140 voltios, que son de estos extremos. Es igual a la resistencia subíndice X, esta, más los 6 ohmios, que es esta. O sea, está abarcando de este extremo a estas dos resistencias. Va a ser multiplicado por 200 voltios. Esos 200 voltios pertenecen a la fuente de voltaje, dividido entre la resistencia total. Es la de 3 ohmios, pertenece a esta, más 6 ohmios es esta, y por último la resistencia que no se sabe. Aquí va a haber una multiplicación de 200 por la de 6 y la resistencia desconocida, y abajo igual una sumatoria entre términos semejantes, que es la de 3 ohmios más la de 6 ohmios. Aquí 140 pasa igual, es igual a los 200 voltios multiplicado por la resistencia, más los 1200 se debe a que 200 por 6 salen 1200 voltaje por ohmio, dividido, ok, 3 más 6 son 9, ya que son los términos semejantes, más la resistencia. Después de eso va a haber, está multiplicando los 9 ohmios más resistencia, va a pasar multiplicando a los 140 voltios. Como se puede ver, 140 voltios, y ya todo esto pasa multiplicando a los 140 voltios. Es igual, pues a todo lo de arriba se queda como tal. Ahora los 140 voltios va a multiplicar a los 9 ohmios y a la resistencia. Acá está. Sale como 1260 voltios por ohmio, más los 140 voltios multiplicado por la resistencia, es igual y queda como tal. Ahora aquí, si se puede ver, tenemos 1260 voltajes por ohmio. En el otro lado tenemos 1200 voltaje por ohmio, son términos iguales, digo términos semejantes. Y en esta parte 140 voltios por resistencia, y de este lado igual. Lo que se va a hacer es despejar para hacer restas. Y aquí se puede ver, tenemos los 1260 voltios por ohmios. El menos 1200 voltios por ohmios pertenecen a este. Este estaba sumando, pasa del otro lado restando. Es igual a los 200 voltaje por resistencia. Y los menos 140 voltaje por resistencia pertenecen a estos, que eran positivos, pero despejándolos pasan como negativos. Se hacen estas restas y van a pasar así. Ya son los 1260. Ok, o sea, toda esta operación. Aquí está. Bueno, se hacen las restas y 1260 menos 1200, pues quedan 60 voltios por ohmio. Y es igual esta resta. 200 menos 140, pues queda 60 voltaje por resistencia. Ahora aquí pues se va a despejar para que quede solamente la resistencia. Está multiplicando, pasa dividiendo. Nuevamente tenemos voltaje multiplicando y voltaje dividiendo. Los eliminamos, como se puede ver. Y pues ya nos queda 60 ohmios dividido entre 60 es igual a la resistencia que queremos saber su valor. Se hace esta división y pues ya nos queda resistencia subíndice X es igual a 1 ohm. Y ya encontramos el valor de esa resistencia. Y pues así podemos calcular
las resistencias desconocidas con la fórmula o la ecuación de la regla del divisor de voltaje para poder llegar a los resultados. Aquí están los dos circuitos, el inciso A y el inciso B, hechos en Proteus para poder comprobar. Nos corremos. Y pues aquí en el circuito de esta resistencia 2 hacia la última hay un voltaje de 4 voltios y pues en el circuito sí tenemos 4 voltios. En el extremo de la resistencia 3, al final de la resistencia calculada, pues hay un voltaje de 140 voltios. Comprobamos, acá está, y al último son 140 voltios. Y podemos corroborar que está bien nuestros resultados.